El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Qué tal? Sea como sea que hayas llegado a este espacio, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mateo Coteri y voy a ser el nexo entre quienes saben y quienes quieren aprender. El propósito de estas charlas es averiguar, indagar, curiosear, conocer la opinión de quienes están revolucionando las industrias tecnológicas actuales. En los próximos minutos vas a poder disfrutar del escuchar a una figura destacada referente en su rubro. Sin más introducción, vamos con el episodio. Te podría presentar de muchas formas, estuvimos investigando. Podríamos presentarte como un escritor, como una persona que escribió un libro sobre Bitcoin. Si mal no recuerdo, el título es Bitcoin lo cambia todo. Acá en Argentina es un poco difícil de conseguir, pero bueno, nada, estamos en los trámites de que llegue. La verdad que me suena bastante interesante, sobre todo el título. Más que nada porque uno cuando quizás se empieza a familiarizar con los conceptos, con la palabra Bitcoin y con todo, cae por el rabbit hole, como se le dice, entiende que Bitcoin va mucho más allá quizás de un activo especulativo en donde uno puede invertir, ganar plata o lo que fuese. Este libro, quizás lo que entiendo por el título, vos me dirás si estoy equivocado o no, lo que viene a representar o lo que viene a exponer es eso mismo. El hecho de que Bitcoin, detrás de la idea, del proyecto y de la tecnología que lo respalda de alguna u otra forma, es mucho más. Viene a cambiar un montón de cosas. Es más, si mal no recuerdo en alguna que otra charla que te escuché dar, hablas incluso de cuestiones sociales. Uh-huh. Sí, correcto, sí. A ver, yo me aproximé a Bitcoin en un primer momento por la calle de la especulación, como quien dice, como tanta gente, ¿no? O sea, el aumento del precio tan explosivo pues me atrajo mucho en 2017, en uno de los bull market que hubo y bueno, me empecé a interesar por ese lado porque yo ya en aquel momento me dedicaba a invertir en mercados financieros, a la especulación, pero rápidamente me di cuenta de que lo que tú dices, que había también un lado un poco ideológico, político, filosófico, si queremos, mediante el cual Bitcoin intentaba también cambiar la sociedad, mejorar el mundo. Y bueno, esa promesa me pareció muy atractiva, porque normalmente cuando alguien invierte en algo, pues busca principalmente ganar dinero, ¿no? Pero en Bitcoin no. Está ese otro lado, que es el que tú mencionas, que es también cómo transformar la sociedad. Y ahí hay muchos sueños, ahí se proyecta mucho. En el libro yo plasmé cuál es mi visión de cómo Bitcoin puede mejorar las cosas. Y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva el futuro, porque está por escribir, eso está claro. Buenísimo. La idea, ya que no la mencioné y me quedé con el agradecimiento más que nada, es llevar una charla, Gael, en donde quizás podamos abordar a Bitcoin como herramienta, como revolución, como el nombre de nuestro podcast, de una manera en donde no muchas veces se aborda y siempre se termina hablando de este lado especulativo y no de todo lo que conlleva el proyecto o las banderas que levanta Bitcoin, como muchas veces decimos, por detrás. Como bien mencionaste, sos una persona que, por lo que pudimos averiguar, ingresó o conoció Bitcoin, vamos a decir, quizás, como todo el mundo lo hace, por un lado más especulativo. Si mal no recuerdo, al haber estudiado un poquito tu background y demás, sos o eras, vamos a ver qué contestás, una persona bastante interesada por lo que se conoce como dinero sólido, bueno, metales preciosos, oro, plata y demás. Una discusión que está bastante presente en el sistema, esto de qué es sound money, si Ethereum es ultrasound y demás. Eso no es tema de ahora. Mucha gente, te lo pregunto a vos porque entiendo que sos una persona experimentada con esta cuestión de metales preciosos y demás. Mucha gente compara Bitcoin con el oro en cuanto a, bueno, sus propiedades y lo describe como un oro digital. Vos, que sos una persona que entiende quizás de los dos mundos y tuviste tu parte o tu etapa de estar interesado en el oro y ahora tenés tu etapa en donde tu hobby es Bitcoin. ¿Encontrás una similitud? Vale, sí. A ver, yo creo que en alguna medida sí que hay una similitud muy grande y lo que comentas es cierto, ¿no? Yo cuando empecé a interesarme por como decía antes, por la inversión, los mercados financieros, vivía en Latinoamérica, viví en Chile, viví en Colombia y obviamente ahí pues vi muy de cerca la devaluación monetaria, ¿no? Y el problema de qué ocurre cuando pues un gobierno empieza a actuar de forma imprudente con la divisa, ¿no? Y en Argentina, pues, ¿qué te voy a contar? O sea, podéis dar cátedra durante mucho tiempo, ¿no? Pero en mi caso, pues pensaba que el oro
era la alternativa, un poco a lo que me había expuesto y porque Bitcoin como tal no lo había conocido, no lo había llegado a entender. Entonces, durante varios años yo seguía investigando la cuestión del oro, un poco pues analizando empresas para invertir, pero del lado del oro, de la minería, y dejaba el Bitcoin muy de lado. Tuve la mala fortuna, además, de ser influenciado por este tal Peter Schiff, que no sé si le conoces, pero es un boomer, muy hater de Bitcoin, que habla mucho del oro y es bastante deshonesto en su retórica en general. Y yo en aquel momento pues escuchaba a Peter Schiff en parte, esto era en 2015, 2016, hasta que ya el propio mercado, cuando empezó a subir Bitcoin de forma muy agresiva, que fue después del colapso de MTGOX, y el oro se quedaba absolutamente rezagado y tenía un desempeño hipermediocre, pues yo ahí ya dije, a ver, probablemente estoy partiendo de una serie de creencias equivocadas y me toca revaluarlas. Y ahí es donde dije, vale, ¿cuál es la diferencia de Bitcoin con el oro? ¿Por qué Bitcoin está subiendo en un entorno económico en el que yo creo que el oro debería subir, pero no lo está haciendo? Entonces, de alguna manera, eso me obligó a reevaluar, a entender Bitcoin, a estudiarlo más en serio, y fue ahí cuando entendí por qué mucha gente llamaba a Bitcoin el oro digital. Pues porque al igual que el oro, tiene una oferta limitada en algún sentido, mucho más que el oro en el caso de Bitcoin, ¿no? Porque pensamos que con el oro siempre se puede producir más oro, pero en el caso de Bitcoin el número de unidades viene predefinida en el código. Entonces, en ese sentido, me di cuenta de que Bitcoin era superior al oro. Porque tú puedes irte a Uganda, a Saturno, a Júpiter y no vas a encontrar más Bitcoin, pero vas a encontrar mucho oro. Entonces ahí ya, ese fue el primer elemento que más allá del precio me hizo ver que Bitcoin era superior. Y luego el segundo es el de la resistencia a la censura, porque de alguna manera Bitcoin no solo nos da un conjunto de unidades limitado, ¿no? De 21 millones de unidades, sino también nos permite mover esas unidades sin confianzas en terceros, sin que nadie pueda censurar una transacción. Y eso es un cambio enorme, ¿no? Porque incluso en el oro uno podría decir, oye, no se puede parar una transacción en metales preciosos, pero es muy costoso. Si yo quiero enviar oro de donde estoy yo ahora, de España, a donde estás tú, que intuyo que es Argentina, pues obviamente el coste es enorme. Pero si quiero enviarte un mismo valor en Bitcoin, el coste es ínfimo en comparación. Entonces, yo creo que esas son las dos propuestas de valor de Bitcoin, ¿no? Uno, tiene un conjunto limitado de unidades, por lo cual es una mejor reserva de valor que cualquier otra alternativa, como el oro y otras. Y dos, es absolutamente resistente a la censura. No debería decir absolutamente, hay matices, ¿no? Podríamos ponernos a hablar de ello, pero o sea, sí que hay riesgos que podrían poner en jaque la resistencia a la censura. Pero bueno, esto no creo que sean muy probables ahora mismo, ni mucho menos, pero sí que yo creo que cuando empiezas a entender Bitcoin viene bien también ser consciente de los riesgos, ¿no? Pero bueno, en principio, yo creo que Bitcoin es muy comparable al oro, creo que es superior al oro y que va de alguna manera a desmonetizar el oro, va a reemplazar esa propuesta de valor que actualmente satisface el oro. Hay una frase de Michael Saylor, si mal no recuerdo, que dice que Bitcoin es oro sin todos los problemas del oro. La dice en inglés claramente, pero es una frase que quizás puede resumir toda una opinión bastante grande en sintetizar algo de forma bastante simple. Si seguimos con esta línea, Gael, en donde Bitcoin es comparable al oro y puede ocupar este rol de oro digital, como muchas personas sostienen y mencionan, incluso vos mencionás que es aún mejor que el oro por estas cuestiones de portabilidad, censura y demás. Mi pregunta acá es la siguiente. Vos sos, también por lo que pudimos estudiar, una persona que dedicó quizás también sus estudios como persona quizás aficionada a todo lo que tiene que ver la materia económica y demás, el estudio de las ciencias económicas. El hecho de estudiar y poner el foco en lo que refiere a la economía austríaca, que es bastante común encontrarse personas que entiendan la idea de Bitcoin y que se sientan representados con esta ideología, vamos a decirlo así. Estas personas, como han habido un montón a lo largo de la historia humana, aunque no tantas comparadas con otras escuelas, como por ejemplo Hayek, que elogiaba el oro en esta cuestión. Bueno, Hayek no vivió en la época de Bitcoin, claramente, y mencionaba esta increíble frase de que nunca volveremos a tener un buen dinero hasta que no se lo saquemos de las manos a los gobiernos o algo así, no recuerdo exactamente, lo estoy quizás citando un tanto mal. Vos como persona que quizás se siente, vos corregime si estoy en lo equivocado, representada con esta idea de una economía en donde haya la menor cantidad de regulaciones, tributaciones posibles,
se fomente el libre comercio y demás, en donde muchas veces los autores o las personas más reconocidas dentro del mundo de la escuela austríaca ponen el foco también en el dinero. ¿Entendés que Bitcoin puede ser esa solución ideal para ese tipo de economistas? Porque también hay muchos que, por más que entiendan y compartan y hayan leído 1000 libros de Hayek, Mises y un montón de otros más, quizás por una cuestión de que Bitcoin se respalda en tecnología un tanto compleja y demás, no lo terminan de adoptar. Ujú. Sí, a ver, yo creo que el vínculo de Bitcoin en gran medida con la escuela austriaca viene dado porque los economistas austriacos yo creo que son los únicos en la actualidad que plantean que el dinero óptimo es aquel que tiene una cantidad limitada. Esto lo plantea Rothbard, lo plantea Mises y lo plantea hasta cierto punto Hayek. Hay más discrepancias, ¿no? Porque ahí sí que es verdad que en algunos momentos él abogaba por aumentar la oferta monetaria. Pero sobre todo Rothbard, Mises, dentro de la escala austriaca, sí que planteaban que el dinero ideal es aquel que tiene una oferta limitada. No hace falta aumentar la cantidad de dinero. Y Bitcoin es eso, es la materialización de esa idea de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento austriaco que yo creo que tiene una influencia muy grande y sobre mí la tiene. Yo creo que es de los principales pilares de la economía austriaca que yo suscribo dentro del ámbito monetario. Luego hay otras cosas con las que no estoy tan de acuerdo, pero dentro del ámbito monetario yo estoy de acuerdo con esa idea de que no hace falta expandir la masa monetaria, simplemente los precios de los bienes se ajustan. Si se producen más cosas, los precios bajan, si se producen menos cosas, los precios suben, pero la cantidad de dinero como tal, al final es una ficción, o sea, aumentando la cantidad de dinero no creamos más riqueza. Eso yo creo que está bastante claro. Es un poco como la idea de que si imprimimos más entradas para ir a ver un partido de fútbol al Bernabéu, no vamos a tener pues más sillones, ¿no? O sea, es un poco la misma idea. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo. Y luego, ¿por qué otros economistas no entienden o no están de acuerdo con esta visión? Yo creo que porque están muy viciados por la influencia del keynesianismo. El keynesianismo nació en la Gran Depresión, nació bajo la idea de que cuando hay una crisis económica el gobierno tiene que intervenir, porque si no la depresión se apodera del mercado, nadie invierte, las expectativas se vuelven muy negativas, la demanda agregada cae y la economía entra en un ciclo de depresión perpetuo prácticamente, ¿no? O tarda muchísimo en recuperarse. Y esa idea es la que hace que muchos economistas crean que el gobierno debe de intervenir y ampliar la cantidad de dinero, imprimir más dinero. Entonces, bueno, esas son las dos visiones. Incluso dentro de la escuela austriaca, no sé si lo habrás visto, pero hay economistas, como puede ser gente como Larry White, como George Sheldon, que tampoco les gusta mucho Bitcoin. No les gusta mucho Bitcoin porque, de nuevo, piensan que un dinero con una oferta rígida o una función de oferta inelástica, como es Bitcoin, no puede funcionar. Sería demasiado volátil y la gente nunca lo adoptaría. Entonces, estas son las dos visiones. Tenemos una visión muy heterodoxa, que es la austriaca de Mises, Rothbard y Hayek, en cierta medida, que dice, da igual la cantidad de dinero, si está limitada, los precios se ajustan. Y tenemos a casi el resto de economistas del mundo que dicen, Bitcoin nunca va a ser dinero. Y nunca va a ser dinero porque dentro de mi teoría económica monetaria, plantean que es necesario que la oferta de dinero se ajuste a la demanda. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Viendo a ver qué ocurre. Yo personalmente estoy de acuerdo con la primera visión, me encuentro en ese campo de economistas mucho más heterodoxos y lo planteo así porque creo que al final la gente la elección monetaria no está subordinada a elementos como la volatilidad. O sea, si tienes una unidad monetaria que es un poco más volátil, eso no quiere decir que la vas a repudiar necesariamente. Entonces, yo soy de la opinión, y podemos entrar en eso si quieres, de que con el tiempo Bitcoin será menos volátil y naturalmente podrá ser adoptado como dinero. Esto me dio igual un poco por una tangente, pero creo que es relevante a hacer esa distinción entre cómo perciben Bitcoin los economistas de diferentes escuelas, ¿no? Es que en lo que refiere y en lo que respecta a toda esta idea que vos mencionás y en donde se pondera quizás esto de poder contar por parte de algunos economistas con un dinero escaso en cierto punto, o sea, con un dinero con una oferta limitada, lo quizás más genial, vamos a decir, o que le cuesta entender a muchas personas, es que con un dinero de estas características, como lo puede ser Bitcoin, en donde sabemos qué supply va a existir
cómo, cuándo y de qué forma se van a emitir nuevas unidades de monedas de acá a la eternidad, es que en una economía en donde circule y donde se pondere este tipo de dinero, nunca podría haber quizás interferencia en los precios. Nadie en realidad podría alterar los precios de cualquier producto o servicio, a no ser que esos precios se correspondan a un cambio en la demanda o hasta incluso en la oferta. Eso es algo que quizás hoy suena una utopía, pero seguramente autores que, como los mencionamos, Mises, Hayek y demás, hoy que no están vivos, sería quizás como su mejor sueño, ¿no? Es más, hasta incluso recuerdo un video de Milton Friedman, que si mal no recuerdo no pertenece o no se siente identificado con todo lo que refiere a la economía austríaca. Es más, de la escuela de Chicago, si mal no recuerdo que se dice, en donde también defiende esta idea, en donde se va a poder transaccionar sobre internet de una forma peer-to-peer, algo que represente o que sea el equivalente al cash y demás. Es quizás algo que muchos economistas pudieron anticipar en su época. Hayek con sus frases que nos dejó antes de morirse. Milton Friedman, que quizás no sé si estarás tan de acuerdo con sus ideas o no, pero también de alguna u otra forma logró anticipar lo que venía. Así que eso es algo súper, hiper, mega interesante. El tema de Friedman, es que creo, sí que habló de dinero digital, pero él sí que planteaba que era necesario tener una regla monetaria donde el Banco Central crease más dinero de forma constante. Por ejemplo, una regla de 3% de inflación al año. O sea, que no era no se alineaba tanto, como has dicho tú, con otros economistas más de la escuela austriaca. Eh, pero desde luego que lo anticiparon. O sea, yo creo que economistas de la escuela austriaca, de la de Chicago y dentro del campo de la computación, yo creo que también muchas personas anticiparon Bitcoin. La cuestión es cómo se va a desarrollar, porque estamos aquí nosotros planteando lo que creemos, cómo creemos que se va a desarrollar. Tiene mucha afinidad con la ideología libertaria, anarcocapitalista, desde un comienzo. Ha atraído mucho a ese colectivo, pero hay que ver qué rumbo toma, ¿no? Está claro, ¿no? Ahora tenemos los ETFs, tenemos cada vez más regulación, Bitcoin está cada vez más integrado en el sistema financiero. Entonces, lo que en un comienzo pudo haber sido el sueño húmedo de un libertario puede convertirse también no en su peor pesadilla, pero puede no convertirse en lo que él quería, ¿no? Al final las tecnologías aparecen con una motivación u otra y se desarrollan y no sabemos dónde van a llegar, ni lo que van a conseguir, ni a qué ideologías van a hacer felices y a qué ideologías van a entristecer, ¿no? Entonces es una cosa que yo creo que hay que ver. Yo cuanto más aprendo de Bitcoin, más humilde me vuelvo y más modesto e intento también pues estar más abierto a que yo mismo pueda tener mis sesgos y mis errores e intento no imponer mi ideología y mi visión de lo que creo que va a ocurrir sobre Bitcoin, ¿no? Sino el esfuerzo que hago es por observar lo que está pasando día a día, año a año, y en base a eso, pues ajustar mis creencias sobre la dirección que va a tomar todo esto, ¿no? Pero intento no imponer mi ideología sobre alguna tecnología que al final no es agnóstica. Al final Bitcoin es un conjunto, es un software, no tiene, no tiene objetivos como tal, ¿no? Los objetivos son los que las personas que lo usamos le demos. Me encantó esta última idea en donde mencionás el hecho de que Bitcoin en cierto punto es agnóstico, más que nada porque quizás representa también y me da el pie para hablar de esto mismo que hablábamos al principio de la charla, en donde se puede abordar Bitcoin desde 1.000.000 de lados, no solo desde un lado especulativo. Incluso vos con esta frase lo estás abordando desde quizás más un lado filosófico. Hay una frase que no me recuerdo si leí o escuché, claramente a vos, en donde vos mencionás que Bitcoin puede ser una enorme herramienta de transformación social. La traigo a la mesa, digamos, porque me llama la atención cómo una persona quizás puede relacionar a Bitcoin con algo que respecta a lo social. No sé si podríamos explicar esa idea un poco por arriba. Sí, 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 desde luego que sí. A ver, yo creo que el sistema económico actual eh, tiene una serie de eh, valores éticos implícitos que quizá no sean tan visibles, ¿no? Están más ocultos, como
cómo se distribuye la riqueza, quién se empobrece a costa de quién, el papel que tienen los gobiernos, cuán de activo tiene que ser un gobierno gestionando la economía. O sea, realmente el sistema económico está cargado de valores éticos, morales, ideológicos. Entonces, y eso afecta, como decía antes, ¿no? A cuestiones como puede ser la desigualdad y otro tipo de cuestiones que todos nos planteamos, ¿no? Entonces, Bitcoin en concreto, yo creo que muchos de esos efectos, y es un poco la tesis de mi libro, ¿no? Lo que quería realmente reflexionar es sobre esta idea de que gran parte de los problemas económicos que atribuimos pues al libre mercado o al capitalismo o al neoliberalismo o este tipo de frases más cliché que realmente no aterrizan con detalle cuál es la causa del problema, muchos de esos problemas realmente derivan del sistema monetario. Derivan de que hay una entidad, que es un banco central, a veces subordinado a un gobierno, a veces más, a veces menos, ¿no? Y este banco central interviene en la economía de una forma oculta, insidiosa, mediante el sistema monetario, ¿no? Crea nuevas unidades, reduce los tipos de interés, compra activos, compra acciones, compra bonos, hace una serie de intervenciones que a nosotros se nos venden como agnósticas, inocuas, que no tienen un efecto, que no tienen una motivación ideológica, pero que la tienen. O sea, gran parte de lo que hacen los bancos centrales tiene un claro fin ideológico, que puede ser mantener el sistema productivo al máximo, maximizar el PIB, como hacen aquí más en Occidente en general, ¿no? El pleno empleo, tener una tasa de inflación estable, pero luego también mantener la estabilidad del sistema financiero, rescatar bancos, rescatar entidades, en algunos casos se subordinan a un gobierno en particular. Entonces, a lo que voy es que el sistema monetario asumimos que es neutral, o sea, asumimos que el dinero que tenemos en el bolsillo, el dinero fiat, es una herramienta, como es, pues no sé, una calculadora o una regla o algo que tú usas, pero en realidad es algo que te está utilizando a ti. Es algo que te está utilizando a ti, te está quitando riqueza, se la está dando a otro, está favoreciendo a unos, está perjudicando a otros. Y básicamente, por eso yo creo que Bitcoin puede transformar tanto la sociedad, porque cuando tú eliminas ese factor humano del sistema monetario y haces imposible que se favorezca a unos en perjuicio de otros, pues puedes mejorar el mundo, ¿no? Y eso es un poco la idea de Bitcoin. En Bitcoin lo que se busca es tener un sistema que nadie pueda subordinar a sus intereses. Que no pueda venir un gobierno, que no pueda venir una corporación privada y usar el sistema monetario para beneficiarse, sino que sea un software descentralizado el que imponga esas normas. Y yo creo que ahí pues, puede haber efectos muy positivos en materia de, por ejemplo, de distribución de la riqueza, pero mucho más allá de eso, de qué priorizamos dentro de la sociedad. Si somos una sociedad que prioriza constantemente el consumo y la producción, maximizar el PIB, maximizar el empleo, o si queremos formar una sociedad que maximiza otros valores, como puede ser la espiritualidad, el arte, la familia o hasta el ocio, que suena fatal porque vivimos en una sociedad tan obsesionada con el trabajo, con la producción, con ser la mejor versión que puedas de ti, el crecimiento personal y toda esta basura, que al final también nos olvidamos de pues, valores como puede ser el altruismo, la familia, ayudar a los demás, pensar en los demás, salir de nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un sistema monetario que no impone este tipo de sesgos morales, pues puedes construir una sociedad que realmente se basa en otros valores. Y no como actualmente, que estamos todos metidos en un tren que avanza de manera automática y hasta que acabas bajo tierra y bueno, y te vas sin nada, ¿no? Llegas al mundo sin nada, te vas a ir sin nada. La cuestión es cómo pasas los años que estás aquí en este planeta. Y yo creo que esos años, de alguna manera, vienen determinados en parte, desde luego que vienen determinados por el entorno político, ¿no? O sea, tu vida, si vas a vivir X años, 50, 60, 70, 80, los que sean, pues el gobierno bajo el que te encuentres pues va a determinar tu calidad de vida, pero también el sistema monetario, porque como digo, pues introduce estos valores y da forma un poco a la sociedad, a la economía que es parte de la sociedad. Entonces Bitcoin yo creo que sí que nos abre la puerta a buscar otro tipo de modelos políticos y sociales. Esa es la interpretación más filosófica que a mí me gusta hacer. Quizás una representación, una representación de esto que vos bien mencionaste acerca de lo injusto quizás que es para con algunas personas esto de sacarle a algunos y quitarles a otro este sistema monetario. El famoso, la inflación, al que más lo perjudica es a la persona de clase social baja. Es tan conocido quizás en el mundo Bitcoin,
efecto Cantillón, en donde se indica que el emitir nueva moneda de alguna u otra forma a los que termina beneficiando más es a las personas que están cerca del poder, digamos, y las personas que están cerca del poder mayormente no son personas de estatus social bajo. Después, por otro lado, me encantó esto que vos mencionaste del ocio, de que está mal visto y demás, porque me vino a la mente y me trajo un recuerdo. Hace un tiempo bastante largo, conocí este sitio web, que seguramente quizás vos también conozcas, que se llama ¿Qué carajos pasó en 1971? Si mal no recuerdo, en donde se muestra un montón de índices, un montón de gráficos que hablan y que muestran las consecuencias de haber abandonado por fin el patrón oro. Y uno de los gráficos que se mostraba eran qué tanta prioridad le daba al ser humano a ciertos ítems de su vida. No me acuerdo los cuatro, había cuatro. El primero era ganar mucho dinero o ser bueno en el trabajo. Hacía referencia a una cuestión de productividad, de ser útil económicamente hablando. El segundo ítem era el de encontrarle sentido a la vida y el tercer ítem era el de pasar tiempo de calidad con familia, seres queridos y demás. Repito, el cuarto no me lo acuerdo. Pero me acuerdo que antes, allá por la época del 1900, el ítem de ganar dinero, ser productivo, rendir bien en el trabajo, estaba por el suelo. La prioridad era nula, muy pocas personas le daban prioridad a ese aspecto. Mientras que por otro lado, el encontrarle sentido a la vida y cuidar o proteger, pasar tiempo de calidad con tus seres queridos y familia, estaban bastante altos. Después de 1971 se observa en el gráfico cómo los dos ítems que estaban hiper altos, en donde se les daba muchísima prioridad a estos dos aspectos, quizás más filosóficos y relacionados a todo lo que tiene que ver con el ocio, el vivir una buena vida y demás, caen rotundamente, mientras que la prioridad quizás de trabajar, ganar más dinero, ser la mejor versión de uno mismo, como bien vos mencionaste, pasan al primer puesto sin escalas. Así que quizás uno a priori no puede encontrar esa relación de cómo el sistema monetario puede inferir directamente en la calidad de vida de uno y en las prioridades que uno tenga. Uno se siente bastante independiente, ¿no? ¿Qué me importa lo que haga el sistema monetario? El sistema monetario no, el Banco Central de turno. Si sube, baja las tasas, si emite moneda, no emite moneda, toma deuda, no toma deuda. Pero al fin y al cabo, estos gráficos nos demuestran que es algo que impacta directamente, ¿no? Después, por otro lado... no, está bien. Después, por otro lado, también quería agregar que algo con lo que se relaciona bastante si se aborda a Bitcoin como una cuestión social o como una solución social, vamos a decir, es esta frase de arregla el dinero y arreglas el mundo. Pero me parece que es más interesante quedarnos con lo anterior, con lo que mencionaba de la calidad de vida y demás. A ver, a mí lo anterior que has dicho me gusta mucho porque lo pienso bastante. Y es como que es lo que tú dices es yo creo que es muy acertado, ¿no? Que a priori puede parecer que no hay un vínculo de alguna manera entre el sistema monetario y esa sociedad individualista absolutamente patológica en la que nos estamos convirtiendo, ¿no? Y luego te voy a pedir esa gráfica que me comentas porque la quiero tener para las clases en la universidad. Yo imparto una clase de filosofía de la economía aquí en una universidad en Madrid y este es un tema que quiero tratar. O sea, he empezado a impartir este año y quiero tratar es la evolución de las preferencias de las personas en cuanto a cómo el individualismo, la obsesión con uno mismo es absoluta ya, ¿no? Y cómo ha ido cambiando pues lo que tú has dicho, ¿no? Cuánto se priorizan pues valores colectivos o de la familia o de los amigos frente a uno mismo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y para un poco aterrizarlo a Bitcoin, yo sí que creo que es en general, o sea, Bitcoin mejor dicho, el sistema monetario es un componente de un sistema económico. Y el sistema económico lo que busca hoy en día básicamente es maximizar el PIB. Ya lo dijo Milei en el discurso que dio en Davos, ¿no? Hablaba del PIB como que yo también le entiendo porque viene de un país donde pues el kirchnerismo ha destruido un poco la economía argentina, ¿no? Pero al mismo tiempo yo también, hay muchas cosas de ese discurso de Milei que no comparto, ¿no? Como esa obsesión con el PIB, con maximizar el PIB, porque al final maximizar el PIB, o el PBI, creo que decís en Latinoamérica, ¿no? Lo que es maximizar las horas que uno pasa trabajando, realmente. O sea, ese es un poco el objetivo. A no ser que aumente la productividad, pero los aumentos de la productividad tampoco son infinitos, ¿no?
Y lo que realmente estamos hablando es de tener una sociedad que prioriza la producción y el consumo. Son valores totalmente económicos. Cuando en realidad hay otro tipo de valores en la vida que probablemente son mucho más importantes y que filósofos, sabios, religiosos de toda índole nos han dicho durante décadas que son más importantes que el dinero, que la riqueza y que el bien material, ¿no? Como es el bienestar espiritual, como es la familia, como es el altruismo, pensar en personas que están fuera de ti, no centrarte en uno mismo. Y yo creo que aquí es donde Bitcoin realmente, la ideología de Bitcoin a mí no me convence tanto, porque creo que es una ideología demasiado individualista. No en el caso de todo el mundo, ¿no? Pero a mí me gusta pensar en una ideología de Bitcoin que busque mejorar un mundo, crear un mundo mejor para todos, donde todos puedan tener acceso pues a unos flujos de capital, porque no haya cepos cambiarios, porque no haya controles de capitales, porque Bitcoin permite que el dinero se mueva libremente, por esa resistencia a la censura que hemos hablado, y eso realmente mejora la vida para todos. Yo no quiero que Bitcoin cree un mundo donde hay unos pocos privilegiados viviendo en una citadela, rodeados de un servicio de seguridad privada, y el resto de personas están mendigando satoshis y viviendo la inmundicia más abyecta alrededor de su citadela. Esa es una absoluta distopía para mí, y si Bitcoin nos lleva a ese futuro, yo estaría muy decepcionado de haber formado parte de esto. Pero creo que no va a ser así. Creo que Bitcoin realmente lo que puede crear es un mundo con más riqueza para todos y sobre todo que permita, como decía antes, otro tipo de economías y otro tipo de sociedades, donde no se busca maximizar el PIB, el empleo, la producción, este tipo de variables, sino que cuando tú tienes un dinero que no se devalúa, porque al final lo que se hace actualmente es el Banco Central devalúa la moneda para obligarte a estar en el rodillo, como un hámster en la rueda corriendo para tú preservar tu riqueza y poder comprarte la casa, que tiene un valor cada vez más alto, que los precios están cada vez más inflados, te obliga de alguna manera a invertir o a seguir trabajando hasta que te mueres, ¿no? Y yo creo que ese es el modelo de vida que queremos evitar. Queremos tener modelos de vida, como decía antes, que sí, que tenemos que proveer una serie de bienes materiales, pero también pensar un poco en cómo crear un mundo mejor para todos. Y ahí es donde a mí me da la esperanza que Bitcoin lo puede propiciar, ¿no? Y cambiar un poco también la mentalidad de la gente. Entonces, bueno, eso es un poco la reflexión. Yo creo que es un tema que podría darnos para mucho. Un poco encontrar ese vínculo entre el sistema económico y el individualismo tan nocivo que vemos actualmente. Vamos, yo lo he pensado bastante y creo que el sistema monetario es parte, si no creo que explique todo, ¿no? El hecho de que esté tan de moda el tema del influencer que te dice, date la ducha de agua fría, el ayuno intermitente, haz 200 sentadillas, luego 500 flexiones, despiértate a las 4 de la mañana. Todos estos influencers que están obsesionados con el crecimiento personal, esa idea de uno mejorarse a sí mismo, pensar solo en uno mismo, ese egoísmo tan grande, creo que viene influenciado por un modelo social y económico. No creo que, por lo que un poco lo que tú has dicho antes lo pone de relieve, ¿no? Que antes las personas priorizaban otro tipo de cosas, ¿no? No eran egoístas hasta el punto al que parece que lo somos ahora, ¿no? Que lo estamos siendo. Bueno, quizás las personas que quieran incursionar un poco más en la materia y en lo que refiere a tocar Bitcoin o estudiar Bitcoin desde un lado más social, como bien estamos haciendo, o incluso filosófico, podría ser una recomendación tu libro, imagino, que se titula Bitcoin lo cambia todo. No sé si nos podrías contar qué se va a encontrar uno al adquirirlo. Pues un poco la conversación que hemos tenido es un preludio de lo que uno encuentra en el libro. Realmente la idea es pensar cómo Bitcoin puede crear, como decía antes, una sociedad más justa. Primero, el libro tiene dos bloques. Un primer bloque, donde se estudia el sistema monetario actual, sus defectos, cómo influencia de forma negativa a la sociedad y cómo lo hace de forma oculta, que no es tan evidente. Y en el segundo bloque analiza Bitcoin, explica Bitcoin y plantea cómo puede Bitcoin, el uso de Bitcoin en la política, en la economía, en la sociedad, puede ayudar a solventar algunos de los problemas como es la desigualdad, el acceso a la vivienda, los problemas de la desigualdad territorial, la falta de comercio internacional, problemas como los que hay en Latinoamérica de la inflación que llevan a la pobreza. Entonces, un poco reflexionar sobre cómo Bitcoin puede ayudar a crear una economía mejor para todos. Pero el foco del libro te diría que es más en el colectivo. No tanto en cómo yo como individuo puedo lucrarme con Bitcoin y irme a vivir a mi citadela y olvidarme de los demás, sino cómo Bitcoin puede ayudar a crear un mundo mejor para todos, ¿no? Esa es un poco la filosofía, el pilar filosófico del libro.
Algo que se menciona también, que lo mencioné, vale la redundancia, unos minutos antes, al abordar el tópico de Bitcoin como una cuestión social, es esto de, incluso arreglando el sistema monetario, no solo podríamos contar con una sociedad más justa aún, sino que también, de alguna u otra forma, terminar en gran parte con muchos conflictos bélicos. Se justifica todo esto con cuando se deja el patrón oro de alguna u otra forma en 1914 para financiar la Primera Guerra Mundial. Después, bueno, eso ya respecta más a todo lo que tiene que ver con la historia del dinero, con el pacto de Bretton Woods y demás. Pero vos creés que, no adoptando Bitcoin puntualmente, pero sí adoptando algún tipo de dinero que sea ajeno a un banco central, sea ajeno a las decisiones que tomen un grupo reducido de personas, algún que otro político, y sea escaso de alguna u otra forma, ¿podríamos solucionar el hecho de contar con guerras constantemente? Sí, a ver, yo diría que de alguna manera la guerra como tal sería un poco ingenuo por mi parte pensar que Bitcoin la va a erradicar, porque la guerra desafortunadamente ha sido parte de nuestro pasado, creo que es parte de nuestra naturaleza, somos un animal bastante tribal, a veces cruel y salvaje, y me temo que difícilmente vamos a erradicarla. Pero hay una cuestión interesante en Bitcoin, ¿no? En referente a conflictos bélicos, que es que cuando tú tienes un sistema monetario como Bitcoin, en el cual el gobierno no puede imprimir nuevo dinero cuando quiera, para hacer lo que quiera, como es actualmente el caso ahora, si ahora hay una guerra Europa con Rusia, la Unión Europea puede imprimir todo el dinero que quiera. Entonces, con Bitcoin eso no es así. Con lo cual, las guerras no desaparecerían, pero serían financiadas de forma voluntaria. Es decir, nosotros los ciudadanos tendríamos de alguna manera que aceptar que nos suban los impuestos o voluntariamente hacer donaciones o pagar de alguna manera para financiar una guerra porque creemos que es una misión justa. No podría el gobierno de turno imprimir dinero sin avisarnos y sin nuestro consentimiento para financiar una guerra. Y eso plantea ciertos dilemas, ¿no? Yo creo que en general lo que reduciría las guerras, porque la mayoría de la gente yo creo que no quiere ir a la guerra es de lo peor que puede hacer el ser humano, es muy destructivo, nadie gana, es una situación donde todos perdemos, y por lo tanto yo creo que las guerras, la gente suele ir a la guerra en un caso de defensa, ¿no? Para cuando tú te sientes que te están agrediendo, un país está siendo agredido y las personas de ese país pues se juntan para defenderse, ¿no? Y una agresión como tal también sería difícil porque un gobierno no tendría los medios para manipular a la población y tener ese sistema monetario para poder alimentar la máquina de guerra, ¿no? Si tienes tú que voluntariamente pagar ese esfuerzo bélico, te lo vas a pensar mucho y probablemente solo lo apoyes si realmente lo consideres una causa justa y necesaria. Tú como individuo, la sociedad como colectiva, ¿no? Mientras que ahora no es así. Ahora, si un gobierno quiere la guerra, pues puede simplemente, como decimos, imprimir dinero y arbitrariamente dirigir el esfuerzo económico de una nación a la maquinaria bélica, como hace Rusia, que Rusia dedica un porcentaje de su PIB enorme a las armas para invadir a un país como es Ucrania, ¿no? Es una agresión brutal y lo puede hacer porque los rusos no lo están pagando, los oligarcas no lo están pagando de su bolsillo. Es el propio gobierno ruso el que está imprimiendo rublos para dirigir la capacidad económica rusa hacia la destrucción de un país como es Ucrania y su invasión. Entonces, yo creo que bajo Bitcoin sería muy difícil, sería más difícil que un país como Rusia, con un psicópata como líder, como Putin, decida invadir Ucrania, pues Putin tendría que de alguna manera salir a la palestra y convencer a los rusos que le den dinero para dedicar el 10% del PIB de Rusia a destruir un país que no les ha hecho nada como es Ucrania, que simplemente quiere ser soberano. Y yo creo que la mayoría de rusos no lo apoyarían porque lo sentirían en su bolsillo. Pero cuando Putin puede imprimir dinero, entonces se puede llevar a cabo con más facilidad. No sé si me he hecho entender, pero es un poco la visión que tengo sobre eso en concreto. Perfecto, se súper entendió. Ya para cerrar, Gael, que ya estamos casi en tiempo cumplido, lo que quería mencionar era que, bueno, todo esto acerca del el tópico guerras y el tópico guerras y sistema monetario es algo que recuerdo puntualmente de un libro bastante conocido, El patrón Bitcoin se llama,
en donde, bueno, se menciona cómo el abolir o el cambiar el sistema monetario terminó conduciendo directamente a la humanidad a una Primera Guerra Mundial y demás. Y algo que mencionaba, una curiosidad que mencionaba el libro, es que Francia, no recuerdo los países exactamente, pero en el medio de la guerra, si mal no recuerdo era Inglaterra y Alemania, en la Navidad de 1914, los soldados de cada uno de los bandos decidieron clavar la bandera blanca y por el simple hecho de ser Navidad, Nochebuena, se dispusieron a jugar un partido de fútbol como si nada hubiese pasado, sin tener en cuenta que quizás al otro día esa misma persona con la cual estaba jugando un partido de fútbol quizás te iba a quitar la vida o vos a él. Este hecho quizás pone un poco patas para arriba lo que bien vos decís. Incluso no sé si los soldados que van a la guerra consideran la guerra algo que realmente valga la pena, como para que el día de mañana, si contamos con un sistema monetario ideal en lo que respecta y en lo que fuimos hablando, la sociedad esté dispuesta a pagar más impuestos por un conflicto bélico en base a qué tan necesario lo ve cada persona, ¿no? Sí. Sí, es un poco esa lógica de pensar que en general el ser humano, si tiene que sentir un poco el coste de esa guerra, probablemente no decida voluntariamente meterse en ella, a no ser que sea defensa propia, ¿no? Luego ahí, es que esta conversación podría, yo creo que lo podemos dejar para otra charla, pero tendríamos que pensar también si hay un país que adopta Bitcoin como moneda y hay otro que no lo hace. El que no lo hace, desde el punto de vista de teoría de juegos, podría tener una cierta ventaja, porque podría realizar un ataque, podría invadir al otro utilizando la moneda fiat. Entonces ahí es donde entraría el dilema de ¿podría esa moneda fiat sostenerse? ¿Realmente mantendría su valor? Yo creo que se devaluaría, pero nos plantea ciertos dilemas esa situación que tampoco están tan claros, ¿no? Pero en principio estoy de acuerdo con lo que has dicho. Creo que la gente obviamente no quiere ir a la guerra, a no ser que sea absolutamente necesario. El caso de Rusia yo creo que es paradigmático ahora mismo, ¿no? Es absurdo lo que está haciendo Putin de destruir un país vecino así. Y creo que si tuvieran una divisa como Bitcoin, pues la gente no accedería a ello. No accedería a que sus impuestos vayan a eso. O sería más difícil que lo hiciera. Pero bueno, es interesante. Se puede filosofear mucho sobre esta cuestión. Sin duda que se puede filosofar bastante. Ya damos por terminada la charla, Gael. Ya el tiempo está cumplido. Te agradecemos por demás por habernos dispuesto de tu tiempo y salió una charla hermosa, súper interesante. Para las personas que están escuchando esto en vivo, les comentamos que si no agarraron la charla completa, se va a estar subiendo dentro de algunos días a nuestras redes sociales. Lo pueden encontrar esta misma charla en YouTube con video incluido o en diferentes plataformas como Spotify y demás. Se va a estar subiendo a nuestro podcast, así que los invitamos a que el día que se suba, que lo vamos a anunciar, escucharla entera. Creo que no hay nada más para... Solo una cosa para despedirme. Para los que estén escuchando y en esta conversación hemos hablado mucho de filosofía y ha estado muy bien. Yo creo que si les interesa el tema, lo que hemos comentado, mi libro es la mejor fuente para un poco indagar más en estas cuestiones. Y luego también, el que le interese Bitcoin desde el prisma de la inversión, yo tengo una empresa que se llama Alpha Bitcoin y ahí desarrollamos herramientas para analizar el mercado, para decidir un poco en qué momento está el precio de Bitcoin. Tenemos muchos indicadores para un poco ver cómo está la tendencia de corto plazo, de largo plazo. Tenemos portafolios de referencia, hacemos varios videoanálisis y yo animaría a cualquiera que le interese el tema de Bitcoin desde el lado de la inversión a entrar a alphabitcoin.io y a un poco chequear nuestro trabajo, porque es una comunidad de inversores que estamos creciendo mucho, estamos muy contentos y bueno, encantados de recibir a nuevos miembros también. Perfecto, justamente te iba a dar pie a eso mismo, a que recomiendes tu libro y no sé si querés dejar alguna que otra de tus redes sociales como para que la gente pueda seguir aprendiendo o leyéndote. Sí, si quieren, yo en Twitter soy más activo, Gael San Smith, y también seguir, como no, la red social de Alpha Bitcoin. Alpha Bitcoin está en Twitter, en Instagram, en YouTube, subimos mucho contenido
yo, gran parte de mi esfuerzo, mi trabajo ahora mismo se dedica aquí a Alpha Bitcoin para crear estas soluciones. Entonces ahí van a encontrar mucha actividad mía y de mis socios, de Juan Rodríguez y Juan Pablo Mejía también. Así que nada, encantado de haber conversado, la verdad que ha estado muy bien. Me debes la gráfica esa, me interesa tener la gráfica de cómo ha ido cambiando la prioridad de las personas, porque me interesa mucho. Ya mismo terminamos este space y este meet y te la estoy enviando, Gael. Creo que no hay nada más que agregar. Buenísimo, pues nada, muchas gracias y un saludo a todos los que nos... Muchas gracias a vos y que termines bien tu día allá por España. Un saludo. Chao, chao.